Hermanitos, buenos días, Dios les bendiga. Buenos días. Bueno, rápidamente, para que nos quede tiempo para poder compartir de la lechona espiritual, entonces queremos darle una información a la iglesia. Todos aquí atentos. Ustedes saben que se cerró la actividad de los bonos ¿qué? Contributivos y hubo un feliz ganador. Una joven de la iglesia con su familia se ganaron el 1.500.000 pesos. Ellos van a venir al segundo servicio y se les va a hacer la entrega delante de los hermanos del premio. Entonces, pues damos gracias a Dios porque la iglesia pudo apoyar esa actividad, digámoslo, en un 95% y fue de gran bendición para el proyecto. Amén. Entonces, en el segundo servicio vamos a hacer la entrega del premio. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra porque el tiempo es oro. Y quiero seguir compartiendo un tema que vengo compartiendo hace ratico con los hermanos. Vamos a ubicarnos, no vamos a leer todavía, pero vamos a ubicarnos en el libro de el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Y ahora le voy a decir qué versículos de allí vamos a leer. San Juan, capítulo 17. San Juan 17, ¿están ahí? Bueno, lo van a tener ahí y antes me van aquí a prestar atención y después leemos todos juntos. Bueno, hermanos, resulta que hay un versículo ahora cuando el Paz estaba hablando y orando, trajo el Señor un versículo a mi corazón que se los quiero compartir porque da aplicación a una nota que tenía aquí que la compartí ayer con mi esposo Rodrigo. Mi esposo Rodrigo es el joven guapo que toca el bajo. Entonces, resulta que la palabra de Dios dice en Romanos que el apóstol Pablo dice, oh profundidad, lo hace con una exclamación. Dice, oh profundidad, dice, de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus ¿qué? Sus caminos. Entonces, hay una sabiduría profunda que viene de parte de Dios en la palabra. Y cuando el Espíritu Santo revela esa sabiduría profunda, el ser humano no puede quedar sin edificación. O sea, el que entiende y recibe esa sabiduría profunda de Dios va a ser ¿qué? Edificado. Yo les decía que les mostraba ayer, se lo compartí a un grupo esta semana y ayer le decía a mi esposo que estaba terminando de repasar las notas, le decía, mire este video. ¿Cuántos conocen a un hombre en Colombia que se llama Juan Gosaín? ¿Ustedes lo conocen? Algunos. Él fue un director de noticias y le llaman el señor de la academia. Este hombre fue de alguna forma nombrado por la Real Academia, dice que fue nombrado, se le designó escritor y periodista como miembro de número, o sea, una persona muy ¿qué? Estudiada. Su padre, ellos escribieron libros. Me pareció muy curioso un comentario que él hizo. Si usted quiere, búsquelo por YouTube y usted lo encuentra, es cortico. Resulta que a él le preguntaron que cuál era el mejor libro que él había leído. Y él dijo, sería irresponsable yo poder responderle cuál es el mejor libro que yo he leído, porque hay muchos libros que yo he leído que me parecen muy buenos. Entonces le preguntaron, le hicieron otra pregunta y dijo, y ahí sí pude responder. Le preguntaron, ¿cuál es el libro imprescindible que usted ha leído? Dijo, para eso sí le tengo una respuesta. Cuando hablamos de algo imprescindible, estamos hablando de algo ¿qué? Necesario, obligatorio. Y él dijo, hay un libro que es imprescindible y es la Biblia. Dijo, además de que es la guía espiritual para el mundo, dijo él, también tiene una calidad literaria y una belleza literaria de lenguaje que yo que he leído miles de libros en el mundo, lo puedo testificar.
Entonces él es profesor de una universidad de máster de crónicas y sus estudiantes estaban hablando de lo que son las crónicas. Los estudiantes le preguntaron, ¿cuál es la mejor crónica que usted se ha leído? Dijo, mañana se la traigo, mañana en la clase se las traigo. Y él llegó a la clase el otro día, dijo, abran San Juan capítulo 12, creo que es, la muerte y la resurrección ¿de qué? De Lázaro. Dijo, el mejor periodista, dijo, los mejores periodistas que yo he visto en el mundo, que no usan adjetivos ni exclamaciones, sino simplemente cuentan la palabra con una tranquilidad, con una confianza en ella, son los apóstoles, ¿no? Entonces él decía, es la mejor crónica, dice, y Lázaro estaba muerto y le dijo, ven fuera, y él salió y se levantó, hasta ahí, así fue. Entonces él les encargaba a los estudiantes o les daba ese testimonio de lo imprescindible que es ¿qué? La palabra de Dios. Si un hombre, porque es un hombre que de pronto no tiene un ministerio espiritual, pero es un hombre que ha podido leer mucho, porque si me pongo a comparar mi lectura con él, él ha leído muchos libros y conoce mucha literatura y da este concepto a nivel de la importancia de la palabra. Y muchos de nosotros le perdemos el valor al mensaje de la palabra. Cuando venimos a la iglesia estamos a veces desapercibidos de ese mensaje. Nuestros pensamientos están en otros pensamientos o nuestro corazón no está aquí, está nuestro cuerpo físico. Entonces él decía, cuando yo sé que algo es imprescindible, lo busco ¿para qué? Para mi vida. Entonces yo quiero, ¿por qué les quería comentar hacer este comentario, hermanos? Porque yo he venido tratando un tema con los servidores. Y yo le dije, bueno, Señor, ¿qué comparto con la iglesia? Y sentí en mi corazón volver a compartir este tema, no del mismo enfoque, porque la palabra de Dios tiene tanta sabiduría que usted puede coger un pasaje y predicarlo varias veces y Dios le va a dar a usted una interpretación y le va a dar a usted una forma de abarcarla. Y yo sé que aquí nos paramos 5 a hablar de la parábola del sembrador, y vamos a transmitir ese mensaje de una forma diferente, pero centrada en lo que Dios quería decir. Ahora, estamos hablando y he titulado este mensaje con una frase que está en San Juan 17. Resulta, hermanos, para contextualizar, porque a veces por tiempo no leo todos los versículos, porque se nos va el tiempo y no podemos abarcar, digamos, todo el tema. Entonces, resulta que San Juan capítulo 17, los que hemos leído sabemos que es una ¿qué? Una oración. ¿Quién ora? Jesús. Jesús oraba siempre. Entonces, Jesús hace una ¿qué? Una oración, y él va a orar allí, va a ser una oración tan bella, son 26, 27 versículos creo, y él va a hacer aquí una oración muy especial, son 26 versículos, y él va a orar por sus discípulos, porque ya había llegado ¿qué? La hora del partir, y él va a orar. ¿A quién va a orar? Al Padre por sus discípulos. Pero en esa oración no solamente ora por los discípulos que estaban con él en el presente, sino ora por quién más. Qué especial, ¿cierto? Que cuando Jesús estuvo en la tierra, se tomó el tiempo de orar por nosotros, porque ahorita lo vamos a leer. Dice, por los que van a creer por la palabra ¿de quién? De ellos. Ahora, esta oración tiene un objetivo especial. Toda oración tiene un propósito. Cuando usted a veces ora al Señor, ora por alguna petición. Esta oración tiene un propósito especial. Y yo los he tomado en 5 puntos. La primera, que los guardara en su nombre para que fuesen uno, así como nosotros. Lo segundo, que los guardara del mal, dice la palabra. Lo tercero, que los santificara en su verdad. ¿Y cuál es la verdad? Su palabra es verdad. Cuarto, para que ellos y los que iban a creer en él por la palabra de ellos sean uno en nosotros. O sea que nosotros seamos ¿qué? Uno. Y quinto,
Ahora lo vamos a leer para que sean perfectos en unidad. Ahora sí vamos a leer eso que acabamos de decir, lo vamos a comprobar por la palabra. Estamos en Juan, capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 17. Hasta el 23. Amén. 17. Dice: santifícalos en tu verdad. ¿Están todos ahí? Amén. Dice: santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Verdad. Dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado ¿dónde? Al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean ¿qué? Santificados en la verdad. 20. Dice: mas no ruego solamente por qué, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por la palabra de ellos. 21. Para que todos sean ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean ¿qué? Uno en nosotros. Para que el mundo crea que ¿qué? 22. Dice: la gloria que me diste yo ¿qué? Les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. Así como nosotros somos ¿qué? Uno. Yo en ellos y tú en ¿quién? En mí. Para que sean ¿qué? Perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cuál es el ruego central que hace el Señor Jesús? ¿En qué está interesado el Señor Jesús en esta oración pedir al Padre? ¿Cuál es? ¿La qué? ¿La qué, hermanitos? La unidad, dicen por allá. O sea, si usted ve todos los versículos, aunque él hablaba de guardarlos, de protegerlos, constantemente él dice para que sean ¿qué? Y hace una comparación, así como ¿quién? Como el Padre y Jesús eran ¿qué? Uno. O sea, había una relación ¿qué? Perfecta. Entonces, hermanos, es tan importante y me conviene tanto que ahorita vamos a ver un proverbio que nos va a enseñar mucho, que yo decía: Señor, definitivamente tu sabiduría es profunda. Pablo no se equivocó cuando escribió ese versículo. Mire, hermanos, es tan importante este tema para mi vida y para los demás que el Señor hace este ruego. Y es tan entendible que se puede desarrollar esto en mí. ¿Por qué, hermanos? Porque también el apóstol Pablo, esto sí se lo compartía a los servidores, al escribir a todas las iglesias, a Romanos, a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Filipenses, a la iglesia de Éfesos, a la iglesia, a los hermanos que estaban en Gálatas, en todo el espacio él insta a que como iglesia debemos mantenernos en armonía, en unidad, en un mismo sentir. Todo el tiempo él habla de eso. Ahora, el Señor Jesús confirma que es tan importante para mí vivir en una relación de perfecta unidad. ¿Por qué? Porque a mí va a ser el primero que me conviene a nivel emocional y a nivel de mis relaciones con los demás. Pero ahora, dice aquí, vamos a respondernos unas preguntas. ¿Qué nos hace caminar en unidad? Mire lo que dice el versículo 17. Léalo conmigo fuerte, iglesia. Bien fuerte. ¿Qué dice? ¿Tu palabra es qué? ¿Por qué nosotros como iglesia, como hijos de Dios, podemos caminar en unidad? ¿Qué nos hace caminar en unidad? Lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque la palabra de Dios habla acerca de la unidad. Y ahorita vamos a tomar el ejemplo más precioso que Dios pudo darnos para que a usted y yo lo pudiéramos comprender muy fácilmente. Que no tuviéramos que usar plastilina para explicarle.
sino que lo pudiéramos entender. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios me santifica, la palabra de Dios me limpia y la palabra de Dios me insta constantemente a andar con humildad, con mansedumbre, con paciencia, a vestirnos como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de mansedumbre, de perdón, de amabilidad. Y todo esto es un lenguaje que se desarrolla a partir de vivir ¿en qué? En unidad. Cuando se vive en unidad, eso es el lenguaje que se desarrolla en medio de una buena relación. Ahora, ¿para qué el Señor Jesús nos dio su gloria? Miren lo que dice el versículo 23, léalo conmigo fuerte. A ver, yo en ellos ¿y qué? Y tú en mí, para que sean ¿qué? Vamos a mirar el 22, el 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean ¿qué? Así como nosotros somos ¿qué? ¿Para qué el Señor nos ha dado de su gloria? O sea, Dios dice, yo te he dado de mi gloria, dice el versículo, para que ustedes puedan ser ¿qué? Uno. Así como nosotros, dice, somos ¿qué? Unos. Entonces, el versículo 23, ¿por qué dice el Señor que es necesario ser perfectos en unidad? Mire lo que dice el versículo 23. Volvámoslo a leer. Dice, yo en ellos y tú en qué? Es como una cadena, ¿sí? Él dice, Jesús dice, yo en la iglesia y tú en mí. Porque si Él está en la iglesia, pues el Padre está en Él. Amén. Entonces dice, para que sean ¿qué? Usted dice, pero es que eso es un nivel como así, perfectos en unidad. ¿Cómo así? Ahí dice, perfectos ¿en qué? En unidad. ¿Y cómo es eso? ¿Qué es lo que hace que nosotros, o que dice el Señor, por qué podemos ser perfectos en unidad? ¿Sabe cómo se desarrolla, hermano, eso? Es porque estamos asidos a Él. Él dice, ¿yo en qué? En mí, yo en ellos, ¿y tú qué? O sea, ¿quién está en nosotros para nosotros ser perfectos en unidad? ¿Quién está? Cristo. Entonces aquí se cumple el versículo de Efesios que dice que siguiendo la verdad crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? ¿Quién? Cristo. Dice, entonces, como estamos asidos a la cabeza que es Cristo, en nosotros se puede desarrollar una perfecta ¿qué? Unidad. Ahora, la unidad se da porque estamos en Él. Quiero que leamos lo que dice Romanos 5:5 en la Nueva Traducción Viviente. La hermanita nos lo va a proyectar acá porque creo que no todos tienen la Nueva Traducción Viviente. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, es la hermanita allí. 5:5, Romanos 5:5, busquémoslo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Ya salió? Léanlo conmigo, dice, y esa esperanza no acabará ¿qué? En desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón ¿de qué? De amor, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué hemos recibido del Señor para que nuestro corazón esté lleno de amor? El Espíritu Santo. Ahora, hermanitos, resulta que cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo ha sido derramado, ¿en dónde? Eso lo tenemos claro nosotros. Ayer un profe nos lo afirmaba en clase. O sea, toda la iglesia tiene ¿quién? El Espíritu Santo. Tiene ese sello. Toda la iglesia. Ustedes que están en este lugar tienen el Espíritu Santo.
Ya una cosa es diferente, mi llenura y mi relación con el Espíritu. Avivar mi relación con el Espíritu es diferente. Eso ya depende de cada uno. Pero todos tenemos, ¿quién? Al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo ha sido derramado para que Él nos haga comprender las cosas que Él nos ha concedido. Y dentro de las cosas que Él nos ha concedido como iglesia de Dios es ser perfectos en unidad. Ahora, aquí entiendo por qué el Señor escribió. Este versículo no lo sabemos todos los que están acá. Y yo creo que hasta parte de las personas. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y a quién? ¿Por qué se puede desarrollar eso en nosotros? Porque el Espíritu Santo ha sido ¿qué? Y nosotros estamos asidos ¿a quién? A la cabeza que es ¿quién? Que es Cristo. Ahora, por eso es que no es una unidad forzada, porque eso es lo que yo tengo que saber. Como estoy asido a la cabeza y crezco en el conocimiento del Señor Jesucristo, en su palabra, no es una unidad forzada. Y no, porque cuando uno habla de algo, porque una cosa es que me impongan a ser parte de algo, eso es diferente. Cuando a mí me ponen a ser parte, pero la unidad que se produce en el cuerpo de Cristo no es una unidad forzada cuando mi cuerpo está ligado a la cabeza. Es algo que se produce a partir del crecimiento de yo estar ligado ¿a quién? A Cristo. Ahora, es una unidad espontánea. Es diferente decir que en mí hay una naturaleza que me dé a entender que yo soy más fuerte cuando me uno a los demás, que cuando soy ¿qué? Individual. Y una de las cosas que me hace comprender, y vamos a ir avanzando en el tema de lo que Dios nos hace comprender a través de la importancia de permanecer en amor. Y veíamos con los servidores que si por tiempo lo alcanzamos a ver, que cuando hablamos de unidad, no hablamos de que no hayan desavenencias o situaciones o inconformidades. Filipenses nos muestra que pasaba eso allí en la iglesia y el apóstol Pablo le encarga a un hermano que era la autoridad allí que ayudara a resolver ese ¿qué? Inconveniente, porque lo que hace la unidad es llevarnos a ¿qué? A resolver, a pasar la página y a avanzar. Eso es lo que hace la unidad. Ahora, yo quiero que vayamos a Proverbio, hermano, y vamos a profundizar un poquito aquí este tema con el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 30. Están Proverbio 30, vamos a leer el versículo 24 y al 27. 30. Mire esta sabiduría tan grande. Aquí pudiéramos sacar una serie de predicaciones, pero solo nos vamos a detener en lo que se aplica al tema que estamos tratando. Mire lo que dice: 4 cosas son de las más ¿qué? Pequeñas de la tierra, y las mismas cosas son más ¿qué? O sea, más sabios que nosotros. Dice, las hormigas, pueblo ¿qué? No fuerte. Y en el verano preparan ¿qué? Su comida. Los conejos, pueblo ¿qué? Nada esforzado. Y ponen su casa ¿dónde? En la piedra. Las langostas que no tienen ¿qué? Rey. ¿Y qué dice? Y salen todas ¿por qué? Vamos a dejar hasta ahí. Resulta que la palabra, el proverbio dice, oiga, hay 4 cosas, porque después habla de la araña, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Hay 4 cosas que son las más pequeñas, ¿en dónde? Y comienza a hablar de ¿qué? De las hormigas, de los conejos y de las langostas y de las arañas.
Y cuando habla de las hormigas, no nos vamos a detener en las hormigas y en los conejos, pero sí nos vamos a detener en lo que él habla de la langosta, para mirar cómo lo podemos aplicar. Pero vamos a hacer un comentario. Es muy sabio lo que dice el Señor cuando dice que las hormigas no se enfocan en lo que está pasando en el presente para enfocarse en lo que ellas quieren que suceda en el futuro. Porque ellas dicen, en el verano, ¿qué preparan? ¿Para qué día? Trabajar en el verano es duro. ¿Quién es más duro trabajar en el verano? Y el invierno también hace sus ¿qué? Sus destragos. Entonces, y también él dice los conejos. ¿Qué pasa con los conejos? Dice, pueblo nada ¿qué? Esforzado. Dice, flojos. ¿Son los conejos cómo son? Flojos. Aquí no hay ningún conejo. Entonces dice, y ponen su casa ¿dónde? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Mire, hermanos, que siendo un pueblo nada esforzado, o sea, no es fuerte. Los conejos no son fuertes. Pero ¿en qué consiste la sabiduría? Porque dice la palabra que son más sabios que los sabios de los sabios. Entonces, ¿en qué consiste la sabiduría del conejo? Que como sabe que no es fuerte, él necesita cuando llegue o se vea amenazado por alguna situación, un lugar donde ¿qué? Refugiarse. El conejo sabe que no es fuerte, pero entonces él necesita tener un lugar donde ¿qué? Y cuando el conejo se ve amenazado bajo un peligro, él no huye sino sé qué, sino que se refugia ¿dónde? En la roca, hermanos. Y nosotros tenemos una roca, que es Cristo. Y el Señor nos dice, oiga, en medio de esa situación, hoy, domingo 23 de abril, creo, 23 de abril, usted sabe que usted tiene una roca. No huya, refúgiese sobre la roca. Porque mire lo que dice, y ponen su casa ¿dónde? En la piedra. Y esto nos traería un entendimiento. ¿Cómo nos podría esto ayudar si nosotros entendiéramos que en medio de cualquier situación yo tengo que tener la actitud de un conejo? Que él sabe que puede construir su refugio en la roca. Y usted tiene una roca que es Cristo. Entonces, ¿usted qué? Esa situación la lleva ¿a dónde? A la roca que es Cristo. No huye, no se esconde, sino se refugia, porque es diferente usted refugiarse a huir. Es una estrategia y es lo que tenemos. Pero nos vamos a detener en estos minutos que nos quedan, que ya son 15, en estos minutos que nos quedan, en lo que dice el versículo 27, hermanos. Las langostas, ¿qué dice? No tienen ¿quién? ¿Y qué salen? ¿Todas por qué? Les voy a dar unos comentarios que investigué, que escuché, que nos pueden dar claridad frente a la explicación de este versículo. Resulta que, según los historiadores, las costumbres de las tierras bíblicas en la antigüedad, estos pueblos le temían más a un ejército de langostas que a un ejército de hombres armados. Y decía que de hecho cuando se acercaba una cuadrilla o una invasión de langostas, el rey le había dado la orden a los atalayas que anunciaron rápidamente que vienen las langostas. O sea, hermanos, que cuando venía las langostas, decían que los atalayas se dedicaban a decir, por ahí vienen las ¿qué? Las langostas. Estas langostas producían temor, turbaban a los reyes. ¿Y por qué? Si hablamos de las langostas, no estamos hablando de la langosta marítima, de la que usted se come, no. Estamos hablando de la langosta que es como el saltamonte, que unas veces es marrón y otras veces es ¿qué? Verde, de esa langosta. Ahora, ¿en qué consistía
que se produjera en los reyes este temor cuando venía un ejército de langostas. Porque, pues, ¿qué tan grande es una langosta? ¿Usted la coge? Eso con nada, como matar una cucaracha, ¿cierto? Fácil. Entonces, ¿por qué siendo tan pequeñas le producían a los reyes esta incertidumbre? Responde, porque no andaban ¿qué? Solas. Ellas andaban ¿por qué? Hermano, únese a la cuadrilla. No andes solo. Ahora, hermano, dice que cuando un ejército de langostas se dispone a atacar, está científicamente comprobado que atacan de cuadrillas de 10,000 en 10,000. Y donde entran arrasan ¿con qué? Con todo. Pero una sola no puede hacer ¿qué? Nada. Pero unidas sí lo pueden ¿qué? Hacer todo. Porque una sola se destruye. Entonces se cumple lo que dijo el Señor en su sabiduría. Un reino dividido se ¿qué? Se cae. Una casa dividida no permanece. No hay crecimiento en mi vida personal. Hermano, cerramos puertas. Cerramos puertas de bendición cuando en mi corazón no hay unidad. Pero cuando usted se une en unidad, así como las langostas, hermanos, porque vamos a tratar de revisar cómo es que ellas trabajan en sí. ¿En qué se refleja la sabiduría de las langostas? ¿En qué? En la unidad. Su sabiduría se refleja en esa intención de mantenerse ¿qué? Unida a la cuadrilla. Porque cuando se une a la cuadrilla se vuelve invencible. Porque están protegidas las unas ¿qué? A la otra. Hermanos, si nuestra casa, y nosotros tenemos que trabajar, lo vemos a nivel aquí de hermanos, de iglesia, de comunidad cristiana, pero tenemos un círculo cercano, que es al cual el Señor nos va a pedir cuentas, y es nuestra casa. En nuestra casa tenemos que trabajar por la ¿qué? Por la unidad. En nuestra casa. Porque el Señor dijo, si está dividido, ¿va a qué? Va a caer. No va a permanecer. No va a tener crecimiento. Y por eso hay personas que no crecen en su vida profesional ni en su vida a nivel espiritual. En su vida ministerial se estancan porque no entienden el tema de vivir en unidad para que haya ¿qué? Crecimiento. Ahora vamos a avanzar. Igual que las langostas, nosotros pertenecemos a un ¿qué? Dice la palabra, a un cuerpo. Yo pensando en esto, y de esto se ha hablado mucho y nosotros a veces pasamos muy por encima este ejemplo tan maravilloso que el Espíritu Santo revela a la iglesia para que nosotros entendamos esta verdad del Señor. Entonces, la palabra nos dice, si usted va a la Biblia, la palabra nos muestra en Romanos y en Corintios a través del apóstol Pablo, nos muestra y nos compara que la iglesia es el ¿qué? El cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Y Él va a mostrar, usted puede ir, Corintios y Romanos capítulo 12, prácticamente los dos están en el mismo capítulo, hablando acerca del cuerpo de Cristo. En Efesios lo vuelve a nombrar. Y cuando usted comienza a estudiar ese pasaje, se da cuenta que así como funciona un cuerpo, funciona en el sentido, la aplicación de lo que es la unidad como cuerpo. Entonces, la Biblia dice, vamos a ir a 1 Corintios 12, vamos a leer solo unos versículos y ya vamos avanzando. 1 Corintios 12. ¿Listo? Estamos ahí, 1 Corintios 2. Vamos a leer solo el versículo 13 y 14 para comprobar lo que yo les acabo de decir.
Dice, porque por un solo ¿qué? Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. Y a todos se nos dio ¿qué? A beber de un mismo espíritu, lo que tenemos. 14. Además, el cuerpo no es ¿qué? Sino que, mire, lo que me lleva el caminar en unidad es a entender que no soy un solo miembro, que somos ¿qué? Entonces no me vuelvo egoísta, pensando en yo y en yo, sino que entiendo que somos muchos ¿qué? Miembros. Dice ahí, cuando yo camino en la unidad entiendo que somos muchos ¿qué? Miembros, y que dentro de ese cuerpo hay un lugar de Dios puso a los miembros en el cuerpo enfocados hacia Él con un lugar de preferencia. No. ¿Quién nos colocó dentro del cuerpo según la palabra? Dios, como Él quiso. Si usted está aquí, hermano, no es porque el pastor le predicó, ni porque la hermana Diana, ni porque su mamá, ni porque... Es porque Dios tenía los ojos puestos en usted. Es por eso, hermano. Mire lo que dice el versículo 18 de 1 de Corintios 12. 12:18 dice, mas ahora Dios ha colocado a los miembros como cada uno de ellos ¿en dónde? ¿Quién lo ha colocado usted en este cuerpo? Dios. Dios lo ha colocado en este cuerpo. ¿Quién le ha dado a usted ese don? Dios lo ha colocado en ese servicio. Ahora, entiendo que dentro de ese cuerpo no hay un privilegio para Dios. No es que la mano es mayor que el pie, o Dios dice, no, es que el ojo es mayor que la nariz. Para Dios no es así. Dios nos coloca y en una relación de perfecta unidad por las coyunturas comenzamos a crecer y a dar el crecimiento que sabe también quién lo da. Dios, a través de la función que cada uno de ustedes hacemos. Imagínense el pastor Wilson aquí solo, yo predicando, y no estuviera la iglesia que recibiera, que fuera edificada. No tendría sentido lo que llamamos pueblo del Señor. O imagínense solo en una iglesia, solo alabanza todos los días. Usted llega desde las 7, del 8 de la mañana, no, y al otro día llega al 7 y solo alabanza todos los días. Yo creo que, o imagínense solo hermanos que sirviéramos en la puerta. Entendemos cómo Dios nos coloca, y por eso el sentido de ¿qué? De que como entendemos de que somos muchos miembros, nos necesitamos. Y cuando yo entiendo que mi hermano necesita de mi servicio, mi corazón está abierto para dar. O sea, hermanos, que la unidad me dispara al servicio del Señor. Cuando entiendo que el otro necesita de mí, yo entiendo que la unidad me dispara a que Dios me ha llamado para estar ¿qué? En servicio a los demás. Entonces el apóstol dice en este pasaje, bueno, el ojo no puede decir a la mano ¿qué? No te necesito. Vamos a leerlo. No lo tenía en la cita, pero vamos a leerlo. Mire lo que dice el versículo 21. Dice, ni el ojo puede decir a la mano de 1 de Corintios 12, ni el ojo puede decir a la mano ¿qué? Ni tampoco la cabeza a los pies ¿qué? Dígale al hermano que tiene a su lado, si sea la mamá, el papá, el hermano, dígale, yo te necesito. Hermano, nos necesitamos. ¿Para qué nos colocó el Señor dentro del cuerpo? Mire lo que dice el versículo 25, leámoslo. ¿Para qué nos colocó? Ahí en ese mismo capítulo, versículo 25, dice, para que no haya ¿qué?
Desavenencia. Paremos ahí. ¿Sabe qué significa la palabra desavenencia? No haya oposición, discordia, contrariedad, discrepancia, desacuerdo, discusión, disconformidad, disentimiento, enfrentamiento, confusión y desunión. Entonces Dios dice, yo los coloqué allí para que no haya desavenencia. ¿Dónde? En el cuerpo, dice, sino que los miembros todos, ¿qué pasan? Hay una preocupación y eso no es impuesto. No es que yo saludo al hermanito, ay hermanito, Dios le bendiga, ¿cómo le fue? Solamente porque es el protocolo que tengo de hacer en la iglesia. Es algo que nace de yo caminar en la perfecta unidad. Entonces hay una preocupación, dice, nos preocupamos los unos por los otros. Y dice la palabra, si alguno se padece, ¿qué hacen los demás? ¿Todos qué? Dolerse. Pero si alguno recibe honra, ¿qué hacen los demás? Los demás dice que se alegran. O sea, se alegran, honran. Eso no es una competencia entre ministerios, ni entre yo sentir que porque otro está creciendo espiritualmente, crece en su talento, yo voy a sentir en mi corazón alguna envidia, alguna competencia. Si mi hermano le está yendo bien en su vida laboral, en su vida económica, en su vida familiar, ¿qué hay en mí? Gozo. Eso es lo que produce la unidad. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la unidad se desarrolla en nosotros, entendemos que cuando nos unimos a los demás y manejamos el tema, somos más fuertes, pero tenemos la sabiduría también para solucionar los inconvenientes. Así veámoslo desde la familia, el papá, la mamá, los hijos. Qué bonito, o sea, eso es hermoso cuando se vive en unidad, en todo aspecto de la vida, hasta con un equipo de trabajo, hasta con un equipo secular. ¿Cuántos trabajan acá en empresa? Yo creo que muchos. ¿Cuántos tienen empresa? Cuando usted como cabeza de su empresa genera esa parte de trabajar en equipo, que quiere decir, lo llaman ellos el trabajo en equipo, que a nosotros lo llamamos la unidad, se produce un clima laboral. ¿Cómo? Se hace más productiva la persona. No vive quejándose, no vive ahogándose por los problemas, sino que se produce más, hablándolo secularmente. Lo mismo sucede, hermanos, y aún mayor, porque esto es una gloria mayor, porque esto viene del lenguaje celestial en el cuerpo de Cristo. Ahora, hermanos, ¿recuerdan cuando llegó? Bueno, algunos lo han leído. Si usted quiere leerlo, puede ir al libro de Hechos después por tiempo. Pero resulta que a Éfeso llegó Apolos. Apolos llegó a Éfeso. Y él era un hombre elocuente. Le dieron la oportunidad de enseñar ese día. Y era poderoso en palabra, dice. Pero le faltaba algo. Y me llama la atención que Priscila y Aquiles, dice la palabra así, tomándole aparte, le explicaron detalladamente el camino de la salvación, el evangelio. Yo veo ahí unidad. Cuando se camina en unidad, no se expone públicamente a nadie, ni se murmura públicamente de nadie, sino que con la prudencia y la mansedumbre que el amor tenemos en nuestro corazón, aprendemos a ir. Y no para dañar, sino ¿para qué? Para levantar. Entonces ellos pudieran haberle dicho desde el púlpito allá, no, te faltó esto. Pero ellos la tomaron ¿qué? Aparte, y le enseñaron. Ahora, si no quisieran que él prosperara en su ministerio, ¿no le hubieran qué? Si Dios le ha dado un don especial a usted, hermano, comparta de lo que Dios le ha dado. Comparta de lo que Dios le ha dado. Compártalo a su ministerio, al grupo donde usted está. Compártalo.
somos responsables y entendemos el sentido de la unidad, que es de sabios trabajar en unidad, porque científicamente está comprobado que las langostas, este dato me gustó mucho, ellas se unen por cuadrillas ¿de qué? De 10,000 en 10,000. Y dice que las de adelante ayudan a las de atrás y le abren ¿qué? Paso. Y las de atrás no se intimidan por el avance de las ¿qué? De las de adelante. Sino que ellas, al vivir en unidad, en cuadrillas, se protegen las unas ¿qué? A las otras. Por eso el apóstol Pablo, y con esto voy a terminar, Filipenses, este versículo lo compartí con los hermanos. Filipenses capítulo 4. Voy a pedir el favor a la hermanita. ¿Cómo, perdón? El de Priscila, si aquí les ya ahorita se lo regalo. Filipenses. Vamos rápidamente porque se nos acabó el tiempo. Cuatro, versículo 2 y 3. 4, versículo 2 y 3. Esto lo leíamos. Léalo usted conmigo. ¿Cómo dice? Entonces, hermanos, aquí habían dos personajes, dos mujeres, que por cuestiones no saben qué pasó, no estaban en el mismo ¿qué? Sentir, pero que eran mujeres servidoras, porque en el versículo después dice, te ruego a ti que las ayudes. Ellas necesitaban ayuda. Una persona que anda cargada en su corazón, ¿qué necesita? Ayuda. Que anda con rencor en su corazón, con una raíz de amargura, que necesita ayuda, que no puede saludar a personas de su misma familia, que tiene conflictos, que necesita ayuda. Y nosotros como iglesia somos ese espacio para poder aportar, porque yo veo aquí la misericordia tan bella del Señor, hermanos. Él no dejó ese versículo de, ¿cómo es que se llaman? Evodia y Síntique, ¿sí? Así. Él no dejó ese versículo para decir, uy, es que esas hermanas no son sin unas problemáticas, eso murmuran, eso allá. No, él no dejó ese versículo para que nosotros, él dejó ese versículo para mostrarnos a nosotros que en medio de las relaciones, porque eso pasa todo el tiempo, van a haber de pronto ¿qué? Desacuerdos. Y que yo como parte del cuerpo de Cristo debo ayudar a meterle leña al fuego, como dicen algunos. Sí, a veces las suegras con las nueras. Uy, sí, es que esa niña es tan descuidada, eso no ayuda, eso no hace, eso es. Toda murmuración es todo aquello que se hace y que no se puede decir de frente a la persona y que va en contra de dañar el testimonio de esa persona. Entonces, Pablo dice, oye, tú que estás en medio de la iglesia, ayuda a que estas mujeres que combatieron conmigo en el evangelio, si ve como el enemigo entra y quiere estorbar el servicio, iglesia. ¿Por qué yo digo que estorba el servicio? Porque ninguna persona, ninguno de nosotros que tengamos raíces de amargura en nuestro corazón, vamos a fluir en lo que hacemos. Es un estorbo. Espiritualmente le estamos dando las puertas, abriendo las puertas a Satanás para que el Espíritu Santo no pueda ¿qué? Fluir. Y así usted tenga el mejor don, la mejor elocuencia. Si hace eso, trasciende a lo espiritual. Por eso el apóstol Pablo insistió, ayúdalas a salir de ahí, sácalas de ahí, porque ellas fueron unas mujeres que combatieron conmigo. Y estábamos hablando de estar en un mismo ¿qué?
sentir. Ya no sigo, hermanos, porque se nos fue el tiempo y después los otros hermanos se nos enojan porque no les estamos abriendo espacio. Pero vamos a orar. Bueno, vamos a orar ahí sentaditos. Porque yo creo que a nivel personal debemos crecer en eso, en tener prudencia, en ser mansos, en caminar en lo que la palabra nos muestra. Amén. Ore conmigo. Señor, gracias por este tiempo. Padre, es tu palabra, Señor. No es nuestra palabra, Señor, es tu palabra, Señor. Padre, y en el nombre de Jesús yo te pido que me perdones, Señor, si a veces me presto para situaciones, Señor, y me falta caminar en amor y en unidad. Perdóname, Señor. Perdóname porque sé que en los contextos donde yo me desenvuelvo puede que abra esta puerta al enemigo, Señor. Pero te pido en el nombre de Jesús que tú me des esa revelación, Señor. Señor, que así como las langostas no tienen rey, Señor, pero entienden el sentido de la unidad y se hacen sabias. Es sabio ser unidos, Señor. Permítanos ser una iglesia que crece en el amor, que crece en la unidad, que crece, Señor, en ti, Señor. Derrumba, derrota, Señor, en el nombre de Jesús, toda obra contraria, toda cosa contraria, Señor, que podamos caminar en la libertad de estar asidos a la cabeza que es Cristo, que esto se produce en mí. Ayúdame a ser sensible ante esto, Señor, a amar, a permanecer en amor, Señor, a perdonar, Señor. Ayúdame a avanzar, Señor, que sea tu palabra para mí, Señor, como ese ungüento, Señor, como esa dulzura que viene de ti, que me enseña, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanitos, Dios les bendiga. Recordemos pues que si alguno quiere, no se anotó para la lechona, allí con las hermanitas podemos hacerlo. Tenemos plazo hasta el miércoles para poder pues los encargos. Bueno, hermanitos, eso es, ¿cierto, Paz? Dios les bendiga a todos.